Buenas noches a todos mis hermanos, a todas mis hermanas. Eh, Estamos nuevamente en esta oportunidad para meditar la palabra de Dios. Estamos viendo esta palabra que es hambre y sed de Dios, con la cual nos estamos instruyendo, fortaleciéndonos, edificándonos espiritualmente para verdaderamente tener conocimiento de Dios y cómo es Dios y qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nosotros de por sí somos muy demandadores de Dios, pero Dios también demanda cosas de nosotros que es muy importante que las conozcamos en este tiempo. Y fíjense en que estábamos hablando de sabiduría. El último punto que di en esta enseñanza es el temor de Jehová. Si ustedes están tomando notas, están apuntando, como hemos hablado, para poder repasar, para poder no perder lo que aprendemos en un día, a los 3-4 días ya no recordar más. Entonces queremos justamente hablar de qué es lo que es el temor de Jehová, porque realmente muchos malinterpretan y otros los enseñan de una manera que no edifica y no es apropiada para que cada creyente, cada hijo de Dios pueda apropiarse de lo que es el temor de Jehová, ¿no es cierto? Y la verdadera sabiduría solo procede del entendimiento de quién es Dios. Si hay algo que Dios desea de cada uno de nosotros, que le conozcamos y que tengamos entendimiento de lo que su palabra nos expresa, nos revela, que tengamos revelación de parte de Dios, ¿no es cierto? Que nosotros aprendamos que Él es santo, es un Dios santo, Él es un Dios justo, es soberano sobre todas las cosas. Y el temor bíblico de Dios para un creyente incluye también entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre el pecado, y aún en la vida de los creyentes, porque Dios también juzga. La vez pasada había dicho que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Entonces no nos olvidemos de esta parte. Pero deseo ampliarles un poco más el panorama acerca de lo que es el temor de Jehová. Así que vamos a participar juntos de esta realidad, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo, vamos a estar participando juntos. Miren, ¿qué significa el temor de Dios? Para uno no creyente, el temor de Dios es temer a los juicios de Dios, es temer a la muerte eterna, lo cual es una separación eterna de Dios. Si usted lee en Lucas 12:5, anote, habla de no temer a aquel que puede matar el cuerpo, sino que aquel que puede matar el alma, ¿no es cierto? También en Hebreos 10:31 tenemos una referencia, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ir comprendiendo lo que es el temor de Dios. Para un creyente, esto es para lo que anuncio primero, es para un no creyente, pero para el creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es un temor reverencial a Dios. En Hebreos 12, capítulo 28 y capítulo 29, habla acerca de lo que es el temor reverencial. Y es una buena disposición. El temor reverencial es una buena disposición de esto. Y dice la palabra así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que el temor reverente hacia el Señor es gratitud. Y dice que en base a esa gratitud por lo que Dios
hizo, hace y hará por nosotros. Esa gratitud tiene que manifestarse en una disposición de obediencia y tiene que manifestarse también en una disposición de servicio. A veces creemos que Dios está totalmente a nuestro servicio y le pedimos y nosotros no ponemos nuestra vida en servicio del Señor. El Señor te quiere a su servicio, el Señor necesita que tú le sirvas. Lo que comenzó Jesús acá en la tierra, la iglesia que somos nosotros, tiene que continuarlo. Por eso el Señor demanda que también le sirvas y que le sirvas con amor y que le sirvas en agradecimiento a lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que podemos ver que Él nos ha dado un reino inconmovible y que tenemos que tener gratitud. Y mediante esto servirle. Mediante esto realmente manifestar nuestro temor reverencial. Porque Dios, como dije al principio, es todopoderoso, Dios es soberano. Y tenemos que tomar en nuestro corazón esa soberanía de Dios y aprender a ser reverentes a Él. Porque nuestro Dios también dice en 31 que es fuego consumidor. Esto habla de juicios, ¿no es cierto? Por eso es importante esta reverencia, que es también admiración. Es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Es reverencia y es admiración. Admiramos a Dios, admiramos la grandeza. Y en la medida que más lo vamos conociendo, que más nos relacionamos, que más tenemos comunión por la revelación de la palabra en nuestra vida, entonces vamos conociendo más a Dios y nos vamos disponiendo más. En la medida que vamos rindiendo nuestra vida al Señor, que vamos entregando nuestra vida al Señor, le vamos permitiendo el gobierno de Dios, el gobierno de su palabra. Por eso hablamos de hambre y sed de Dios. Por eso necesitamos participar de esto. Lo que significa el temor de Dios para los cristianos es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo y de todo corazón. Dios no es un tirano. Dios no es un Dios destructor. Dios es un Dios que edifica. Eso no quiere decir que Dios no corrija. Eso no quiere decir que Dios no discipline, porque lamentablemente los seres humanos tenemos este problema, nos vamos a los extremos. Nunca estamos centrados, no nos centramos en la verdad. Si no estamos en un extremo, nos vamos al otro. Y esto no nos sirve, esto no nos ayuda, esto no nos bendice. Y en realidad el propósito de Dios es bendecir nuestras vidas, porque para eso nos hizo herederos, para que heredemos de su grandeza, para que heredemos de su bendición, para que heredemos de sus propósitos, manifestando su gloria y transformándonos a su imagen y a su semejanza a través de nosotros. Vemos en el proverbio. Este proverbio declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces podemos decir también en este sentido, parafrasear, decir que el principio de la sabiduría es el conocimiento y la actitud de obediencia que tenemos en base al conocimiento y en base a la revelación. Es importante que aprendamos, y hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. Si realmente no hay obediencia, si no hay un temor reverencial, nunca vamos a adquirir la verdadera sabiduría. Siempre vamos a estar creyendo conforme a nuestros pensamientos, creyendo como a nosotros nos parece. Pero todo lo que Dios tiene preparado para revelarse a nuestras vidas ya está establecido, ya está manifestado, ya está estampado en la palabra de Dios. Y para esto Dios y Jesús, cuando se fue, envió al Espíritu Santo para que constantemente nos revele toda la verdad. Por eso la importancia de rendir nuestra vida al Espíritu Santo.
Muchas veces nos interesa conocer mucho de las cosas de Dios, pero no tomamos los principios del rendimiento. Y sin rendimiento, sin temor de Jehová, no hay sabiduría a nuestras vidas. ¿Quieres ser sabio? Toma estos principios, empieza a poner tus pies por este sendero, el sendero de la obediencia, el sendero de la búsqueda, de la participación de Dios en este área que te va a llenar de sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene al entender quién es Dios y que Él es santo, que Él es justo y que Él es soberano. Esto Dios lo habla en el Antiguo Testamento, porque luego vamos a ver que también está en el Nuevo Testamento. Y en Deuteronomio, capítulo 10, el verso 12 y después el verso 20 y el verso 21, habla de esta manera y le dice así al pueblo de Israel: nunca te olvides que nosotros fuimos añadidos al pueblo de Israel, que nosotros fuimos juntados al pueblo de Israel. Nunca te olvides que el Señor derribó la pared intermedia que nos dividía y que de los dos pueblos hizo uno. Y si vas al capítulo 11, por ejemplo, de Romanos, vas a ver que del olivo real, que es la tipología de Israel, fue desgajado y nosotros, olivo silvestre, fuimos injertados. ¿Para qué te digo esto? Para que tú entiendas que estos principios también son para cada uno de nosotros. Porque hay personas que dicen: no, pero esto es del Antiguo Testamento. No, mira, los principios básicos de Dios nunca son cambiados. Y muchas cosas que escribieron los apóstoles, a cuales Dios y el Espíritu Santo les dio revelación de escribir, vas a encontrar que muchas cosas están tomadas del Antiguo Testamento, y si realmente vas a escudriñar el Nuevo Testamento, te va a llevar a versículos en capítulos del Antiguo Testamento. Entonces vamos aprendiendo de esta manera. Y Dios, Moisés le decía de esta manera en Deuteronomio, capítulo 10, 12, 20 y 21, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Yo quiero que nos detengamos un segundito acá. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué importancia es para que nos examinemos? ¿Por qué? ¿Qué pedidores somos nosotros a Dios? Le vivimos pidiendo. No cesamos de pedir. Ahora nos detenemos en el camino. Nos detenemos para ver qué pide Dios de nosotros. Eso es sumamente importante. Mire, en lo que es hoy en día, en muchos lugares, lo que es el evangelio popular. ¿Por qué le llamo popular? Porque utiliza nada más que las promesas. Entonces, cuando se trata de las promesas, vemos a un pueblo que recibe un evangelio débil, ¿no es cierto? Que amén, 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 es todo bendición, pero no hay demandas. Es todo bendición, pero no hay verdad a la cual ajustarse para que nuestra vida espiritual tome el cauce, la fortaleza, ¿no es cierto?, que Dios pretende. ¿Por qué los primeros discípulos, los apóstoles, fueron hombres y mujeres fuertes? Fueron hombres y mujeres edificados en el Señor, que enfrentaron hasta la muerte, justamente porque realmente no se les predicó un evangelio parcial. Podemos decir que ahora en muchos lugares se predica un evangelio parcial, partes del evangelio, cuando partes que son las demandas de Dios para nuestras vidas quedan guardadas en las páginas de la Escritura y no son dadas al pueblo de Dios. Lamentablemente a veces hay muchos intereses por medio y por delante. Muchas veces hay interés de que la gente no se vaya, que la gente permanezca, así poder tener un gran número de creyentes, así no tener bancas vacías.
Pero lamentablemente Dios va a demandar esto también. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y si conocemos la verdad y nosotros no predicamos la verdad, entonces vamos a tener que dar cuenta delante de aquel que por traer la verdad y por exponer la verdad dio su vida. Y también los apóstoles, que por transmitir la verdad, como a quien se les encomendó, a quien se le dio, Pablo dice, le dice a Timoteo, guarda el modelo, no vayas a salirte del modelo, no vayas a cambiarlo, retén el modelo de la sana doctrina. Entonces, estos dieron su vida por dar la verdad. Así que imagínate que si no damos la verdad, entonces Dios nos va a demandar. Por eso qué importante es ver y tener en cuenta qué pide Jehová tu Dios de ti. Esto le decía Moisés al pueblo de Israel. Y en esta noche podemos decir que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, porque estos principios no son cambiados. No podemos decir que Dios nos da y no nos demanda. Lea todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y usted va a ver a través de los apóstoles, a través de la enseñanza, usted va a ver las demandas de Dios para su pueblo, para la iglesia. Aleluya. Ya no dice, oye Israel, sino que habla directamente a la iglesia, habla al pueblo de Dios. Bueno, entonces espero que te estés gozando. Espero que estés aprovechando. Yo quiero aprovechar. Y quiero transmitir lo que aprovecho para mi vida, a la vida de mis hermanos. Porque quiero ver vidas edificadas. Porque quiero ver hogares fuertes en el Señor. Porque quiero ver altares como los que hoy hay, pero con un fuego bien encendido. No fuego extraño. Imagínate un evangelio parcial. Podemos decir que es lo que le pasó a los hijos de Aarón, que tomaron fuego que no era el fuego del altar y fueron a rendirle el altar de oro de incienso en el tabernáculo de reunión de Israel, y Dios rechazó ese fuego extraño y salió fuego del altar y los quemó, los mató. Cuando nosotros practicamos o adoramos o servimos en base a un evangelio que no es un evangelio completo, cuando le metemos intereses por medio, cuando no nos ajustamos a la verdad, esto es fuego extraño, porque no es lo que está establecido, por eso es fuego extraño. Entonces yo quisiera que puedas aprovechar porque, ¿sabe qué? Josué le decía a Israel, todavía nos queda mucho territorio que conquistar. En tu carrera ministerial, en tu carrera como creyente, en tu crecimiento espiritual, todavía Dios quiere conquistar mucho terreno interno. Quiere tomar mucho terreno, digamos, quiere tomarlo todo. Acá se trataba de la tierra de Canaán. Ahora, acá entre nosotros, se trata de tu vida. Dios quiere tomar la plenitud de tu vida para Él ser Señor entronado en tu corazón, entronado en tu alma, para glorificar su nombre y para que su gloria salga a través de tu vida, para alcanzar muchas más vidas. Espero que te estés gozando. Espero que podamos compartir principios entre Dios, tú y yo. Aleluya. 3. Qué importante. Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá estamos moviéndonos en el orden de la Trinidad. Así que, y dice así de la Escritura, seguimos los versos 20, 21, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es temor, es reverencia. ¿Sabías tú que
tu temor es amor también. Tu temor es amor. Amor. En Tesalonicenses Pablo habla, dice, en el amor por la verdad. ¿Y quién es la verdad si no es Jesús? Jesús es la verdad. Entonces es importante que entendamos estos puntos, que andemos en sus caminos, en sus caminos. Y esto habla de ajustarnos. Esto es de direccionarnos en la palabra de Dios y no salirnos del camino. Tenemos que pelear, luchar internamente con nosotros y en nosotros para no desviar nuestros pasos del camino. Nada ni nadie debe desviar nuestros pasos del camino del Señor. Y esto es lo que el Señor anda, lo que el Señor nos manda. Que estemos en todos sus caminos, que le amemos, que le sirvamos de todo corazón y con toda nuestra alma. El corazón y el alma bíblicamente son sinónimos, son iguales. Y esto habla de nuestra mente, acá donde se procesa todo lo que el Espíritu Santo trae. Todo lo que el Espíritu Santo trae. Entonces es importante que toda nuestra alma esté enfocada en el Señor. Habla también del dominio propio. Habla del Espíritu, que tiene que ser quien gobierna. Porque nuestro renacimiento espiritual se produjo cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nos reconocimos como pecadores. Entonces el Espíritu de Dios vino al espíritu del hombre que estaba muerto hacia Dios, se unió, se fusionó para tomar la dirección, la revelación y el dominio, y para generar por el Espíritu un dominio propio de la nueva criatura, de la nueva creación que obedece a Dios y sirve a Dios en la nueva vida, en la vida del postrer Adán, en la vida de Cristo que entró en nosotros. Creo que me estás entendiendo, ¿no es cierto? Y que ames esa vida y que le sirvas a través de ese espíritu, a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y también dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás, por su nombre jurarás, y Él es objeto de alabanza. Mira, acá hay puntos hermosos que yo alcanzo es hasta lo que yo alcanzo a entender, por lo menos, ¿no es cierto? A Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. ¿Por qué dice jurarás por su nombre en este punto? Y en otro punto a veces habla de no jurar por el nombre del Señor. En este punto habla, Dios dice que no teniendo más que Él mismo por quien jurar, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Ahora, ¿cómo se relaciona con nosotros? Esto se relaciona con la vida de un creyente rendido, con la vida de un creyente que no toma en vano el nombre del Señor. Y cuando habla en el nombre del Señor, o cuando jura en el nombre del Señor, está hablando verdad. Está poniendo a Dios, al Altísimo, como lo mayor que hay. Como lo mayor que hay para testificar, aseverar que está diciendo la verdad. ¿Por qué la otra parte no jugarás en nombre de Jehová? Porque también dice, no tomarás en vano, porque cuando no hay verdad en nuestros labios, propósitos en nuestro corazón, cuando están nuestros propios propósitos, entonces es en vano. Nosotros no estamos poniendo la verdad por delante, y cualquiera sea la circunstancia. Entonces ojalá que entendamos esta verdad, y entonces no vamos a estar comprometidos con el Señor para juicio, porque estamos moviéndonos en la verdad, actuando y declarando en la verdad. Y aquel que está actuando, declarando y viviendo en la verdad es libre. Es libre para hablar, para soltar la palabra, para declarar
Aleluya. Y Dios nos dio esa libertad para que seamos libres, para que la tengamos, la utilicemos. Esta libertad nos ha empoderado en el Señor cuando vivimos en ella. Cuando nosotros estamos encaminados en esta verdad. Qué bueno. Aleluya. A Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Pero Él es el objeto, Él realmente es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. ¿Y qué ha hecho contigo? Estas grandes cosas, le dice Moisés a Israel, grandes cosas terribles que tus ojos han visto. Ellos fueron testigos en cuanto a Dios, en cuanto a Jehová, porque ante sus ojos Dios hizo obras prontosas, gloriosas. Abrió el mar rojo, los alimentó en el desierto, los guió a través del desierto, suplió sus vidas. Sus vestiduras en 40 años no envejecieron, cosas tremendas, es imposible. Es imposible que estas cosas pasen en lo natural. Mira lo tremendo que era esto, que sus vestiduras, sus calzados no envejecían, pero ellos envejecían. Su cuerpo envejecía, su piel envejecía, pero las vestiduras que tenían no envejecían. Tus vestiduras espirituales no envejecen. Tus vestiduras espirituales, porque esto era una sombra, esto era una tipología de lo que de cómo Dios te ha vestido, cómo te ha vestido en el espíritu. Jamás va a envejecer esa vestidura que Cristo te dio, que Dios te dio. Es vestidura de gloria, es vestidura eterna. Aleluya. Alabado sea Dios. Por eso Él es objeto de alabanza, de adoración. Porque si estás entendiendo, estás viendo grandes cosas. Lo que te digo, testigo de esa gloria, como Israel fue testigo de la apertura del Mar Rojo, del tomar posesión de la tierra de Canaán. Aleluya. Estas eran cosas grandes, eran cosas maravillosas. Pero también lo que nosotros vemos hoy, lo que nosotros nos han revelado por medio de la palabra, son cosas grandes, son maravillosas, son tremendas, son explosivas. Aleluya. Nos llevan a la alabanza, nos llevan a la adoración. Alaba a tu Dios porque Él vive, alábale, alábale. Tú eres objeto, mire, así como objeto de tu gloria. Él te escogió para su gloria. Aleluya. Y eso tiene que ser motivo de alabanza. Eso tiene que ser motivo de regocijo en ti. No eres cualquier cosa. No eres cualquier criatura. Aleluya. Tú eres alguien que fue formado a la imagen de Dios. Tú eres alguien que fue recuperado por medio de Jesucristo cuando Él vino. Aleluya. Él vino a traer el reino de Dios, acercar el reino de Dios y para juntar a los ciudadanos del reino. Tú y yo somos ciudadanos del reino. Aleluya. Él implantó el reino en nuestros corazones. Mira, acá adentro hay un trono que el Señor puso para sentarse. Aleluya. Y manifestar su reino, manifestar su gloria, manifestar su revelación. Aleluya. Mira, el apóstol Pablo dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aleluya. Un pacto mejor, un pacto que no se va a desvanecer nunca. Era un pacto era un pacto que había envejecido y que estaba pronto a desaparecer, porque su mayor gloria el Señor le iba a revelar a través de Jesucristo en su venida. Aleluya. Bueno, así que tus ojos pueden ver el temor de Dios. Es la base para nuestro andar, para poder andar en sus caminos, para poder servirle conforme a su voluntad y para poder amarlo. Mira, esto es para que nos quede claro lo que es el temor de Dios. Lo que es el temor de Dios. Muchos tienen la tendencia a minimizar, a ser pequeñito lo que es el temor de Dios y el temor de los creyentes. Tenemos que interpretarlo bien.
¿Cómo? ¿Cómo respetarlo? Mientras que el respeto indiscutible está incluido en el concepto de lo que es el temor de Dios. Es mucho más que eso. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Tenemos que entender, se tiene que grabar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones. Se tiene que grabar cuánto Dios aborrece el pecado. Y tiene que haber temor de no incurrir, de no ser atrapado. Tenemos que estar listo y pronto para juzgar el pecado en nuestra vida, para juzgar todo pensamiento pecaminoso, para que no vaya a afirmarse en nuestra mente y no vaya a ser transmitido al alma, a las emociones, que es la que transmite el mover al cuerpo, que lleva a consumar el pecado. Esto es importante que nosotros entendamos esta realidad. Tenemos que entender, tenemos que temer a los juicios de Dios sobre el pecado, y aún en la vida de los creyentes, aún en la vida de los creyentes. Si nosotros vamos al capítulo 12, desde el verso 5 hasta el verso 11 de la carta a los Hebreos, acá describe la disciplina de Dios hacia los creyentes. Y aunque esta disciplina es hecha en amor, Dios nos disciplina en amor. Dios no disciplina con ira. Enseña a disciplinar al niño, en cierto grado a utilizar la vara, que en otro momento vamos a meditar esos puntos, pero también enseña a no disciplinar con ira. La ira nos saca de control, la ira nos saca de medida, y si salimos de control y de medida, no estamos corrigiendo, sino que estamos destruyendo. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad, porque Dios es edificador, y Dios quiere hacer de nosotros constructores que edifiquen vidas espiritualmente. Para esto también generó y dio dones ministeriales, para que por medio de los dones ministeriales el pueblo de Dios sea edificado para la obra del ministerio, para que cada creyente sea un edificador en la medida del don y de la gracia que recibe de parte de Dios. No hay creyente sin una medida y sin gracia de Dios en su vida. Si alguno dice no tiene nada, quiere decir que todavía no lo ha descubierto, necesita descubrirlo, necesita que se le muestre, se le incentive, porque cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una utilidad. Tiene una utilidad. Así que tampoco digamos por conveniencia o por haraganería que nosotros no tenemos nada o que no podemos hacer nada como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Dios te está esperando para un servicio, Dios te quiere en un servicio. Ese servicio empieza en el hogar, si eres padre como cabeza de familia, si eres madre como quien se encarga de la educación de los niños, y empieza de niño, empieza de chiquito. De grande es muy difícil, de grande cuando ya hay una formación que es proveniente del mundo, entonces es muy difícil, hermanos, poder corregir o poder cambiar esa formación. Trabaja ahora. Y esto empieza en el hogar, pero tú tienes para entenderte con tus seres queridos, con otros familiares, con tus amistades, tienes para extenderte, tienes para desarrollarte, Y no te van a pedir, aquellos que te conocen y que no conocen al Señor, no te van a pedir que seas un teólogo, una teóloga. No, van a escuchar la palabra con la unción del Espíritu de Dios. Y esa palabra trae convicción y convierte el alma. Convierte el alma. Bueno, fíjense que también hay disciplina, vemos en el
en el capítulo 12 y habla de la disciplina y habla que nuestros padres naturales nos han disciplinado en el Señor, y que su disciplina también sirvió muchas veces para frenarnos de actos que no eran convenientes en nuestra vida y que traerían prejuicios, traerían dolores a nuestra vida. Entonces, ¿cuánto más tenemos que aprender a aceptar la disciplina de nuestro Padre Celestial, que justamente con amor nos disciplina para guardarnos de los peligros y para llevarnos a sus propósitos y darnos lo que Él quiere darnos? En el verso 6 también habla que hay algo de lo cual hay que temer como hijos. Este temor, esta disciplina, como tuvimos temor de nuestros padres naturales. Y sin lugar a duda, esto nos previno, como les dije, de malas acciones, ¿no es cierto? Lo mismo debe ser verdad en nuestra relación con Dios. Debemos temer la disciplina y por lo tanto buscar vivir nuestras vidas de tal manera que agrademos a Dios. Que agrademos a Dios. En lo natural tratábamos de agradar en todo lo que podíamos a nuestros padres para que no seamos disciplinados, para que no seamos corregidos, para que no seamos castigados también. Cuanto más al Padre de los Espíritus. Tenemos que aprender estas realidades. Continuamos un poquitito más en este área. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, escucha, pueblo de Dios, no debemos tener miedo de Dios. No debemos tener miedo. Una cosa es tener temor y otra cosa es tener miedo. Porque como les dije, Dios no es un tirano. Si tú conoces cuánto Dios te ama, no temerías. Si tú conoces que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, no tendrías temor, porque verías el amor de Dios, ese amor con cual amó al mundo, con cual te amó a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Entonces, no debemos tener miedo. El miedo es otra cosa. El miedo es otra cosa. No tenemos razón para tener miedo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sus promesas de que nada podrá separarnos del amor de Dios. El apóstol Pablo en Romanos, en capítulo 8, versos 38 y 39, habla del amor de Dios. Dice que nada nos separará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligros, ni espada. Nada. ¿Qué está diciendo? Siempre todos aquellos sus hijos que fueron acogidos en el amor de Dios van a estar resguardados. Por eso tenemos que tener agradecimiento a ese amor, porque estamos resguardados, amparados. Cuando dice nada nos separará, tienes que entender que no nos quitará su protección, no nos quitará su cuidado, y su cuidado va a proveer lo que nosotros necesitamos, la protección que necesitamos. Dios está pendiente de todas nuestras cosas. Dios está pendiente de todas nuestras necesidades. Y si nosotros entendemos esta realidad, podemos orar direccionados a la realidad, sabiendo que Dios va a responder, porque está escrito. Esto está escrito y es a nuestro favor. Tenemos sus promesas que nunca van a dejar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Es más, dice que somos más que vencedores, dice ahí mismo, por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que somos más que vencedores por medio del que nos amó? Tú y yo somos más que vencedores por creerle a Dios. Esto también es una actitud de fe. Y esto se produce también por fe. Somos más que vencedores porque creemos a la palabra de Dios. Le creemos a Dios. Somos más que vencedores
porque somos dependientes de Dios, dependemos de Él. Nos ponemos bajo su amparo, bajo sus alas, bajo su protección. Entonces esto hace que seamos más que vencedores, porque Él jamás va a ser vencido, porque Él nunca fue vencido, y nosotros que estamos en Él y Él que está en nosotros, somos más que vencedores en Él, por medio de quien nos amó, por medio de quien nos salvó. ¿Me estás entendiendo? Te estás empoderando, empieza a gozarte. Este es tu poder. El apóstol Pablo decía, aleluya, decía que él tenía un aguijón en la carne. No vas a dejar de tener problemas, vas a tener problemas. Van a venir problemas a tu vida, van a venir problemas a la mía, van a venir problemas a la iglesia. Tenemos que entenderlo. Aflicciones tendréis en el mundo, dijo Jesús. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y nosotros, ¿por qué no temáis? Porque nosotros estamos en Él, porque estamos parados en su victoria. Eso está diciendo Jesús. Yo he vencido al mundo, ustedes están resguardados por esta victoria. No temáis, no temáis. No dice ustedes tienen que ser fuertes en ustedes mismos, poderosos en ustedes mismos, no. No. Yo he vencido al mundo y nosotros estamos en esa victoria. Entonces, el aguijón de la dificultad, así como Pablo tenía un aguijón que se considera que era la vista, se considera que era su problema de vista, tenía una enfermedad oftalmológica que hacía que sus ojos supuren, ¿no es cierto? Por eso él le dice a los Gálatas que tanto le habían amado que si hubiese sido necesario sacar sus propios ojos y pasárselo a él, se lo hubiesen dado. Después, cuando él escribe una carta, dice, he escrito de mis propias manos con grandes letras. ¿Quién escribe con grandes letras? Una persona que tiene poca visión. Necesita ver lo que está escribiendo. Bueno, entonces, fíjate que entonces dice que entonces le rogué al Señor 3 veces que me lo quitase. Y el Señor me respondió, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate mi gracia? Aunque tengas el aguijón sobre tu vida, la gracia de Dios es lo que le ha dado a la iglesia, al pueblo de Dios, todo lo que necesita. En la gracia está la salvación, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, la provisión natural, alimenticia, las finanzas, la sanidad. Todas estas cosas son producto de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo Dios a Pablo, aprópiate, porque en la gracia tienes todo lo que me estás pidiendo a mí. Descúbrelo, entiéndelo por la palabra. Mira, ya en el Antiguo Testamento, cuando Pablo estaba diciendo esto en el Nuevo, decía que por su... Entonces, ¿qué Dios le estaba diciendo? Mira, muchos años atrás de que tú vinieses a este mundo, yo ya había declarado que esa provisión está a tu favor. Entonces también Pablo después termina diciendo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy dependiente, cuando dependo de la palabra, cuando dependo de Dios, entonces soy fuerte, porque ahí está nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no está en el creer que yo soy esto, que yo soy el otro, que yo puedo esto, que yo lo otro. No, hay un solo yo soy. Aleluya. Y nosotros tenemos que aprender a depender del gran yo soy. Aleluya. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, yo soy, dijo Jesús. Aleluya, era el mismo. Aleluya, era la misma naturaleza. Era la manifestación corpórea del Dios viviente entre nosotros. Aleluya. Entonces, cuando somos débiles, somos dependientes. Cuando sentimos el aguijón en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, es cuando vamos y nos plantamos de rodillas y le decimos al Señor, ayúdame.
Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello, ayúdame en la salud, ayúdame en la finanza, ayúdame en la familia, ayúdame con los hijos, ayúdame en el matrimonio, ayúdame. Vamos con él, pedimos ayuda. Eso es cuando somos débiles, porque nos manifestamos débil delante del Señor y clamamos en base a esa debilidad y le pedimos ayuda, y Dios revela su poder y Dios no nos niega la ayuda. Entonces ahí entendemos que cuando somos débiles, cuando nos humillamos en la presencia de Dios, recibimos respuesta exaltado. Eso es exaltación, eso es gloria de Dios. Por eso el temor del Señor se convierte en alabanza, el temor del Señor se convierte en adoración, aleluya, se convierte en fortaleza interna de cada uno de nosotros, aleluya. Oh, qué bueno es entender. Ojalá, mira, me quedé con dos palabras, el temor de Jehová, y mira todo lo que vinimos sacando, empieza, si has escrito, empieza a desmenuzar. Tienes que tomar la sustancia, porque nuestro cuerpo se nutre del alimento natural y nosotros lo masticamos. ¿Para qué? Para sacar la sustancia, porque cuando entra en nuestro cuerpo, en el aparato digestivo, unas cosas van para un lado y otras cosas van para otro. Por eso es importante que podamos asimilar, y por eso también asimilamos que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante tener hambre y sed de la palabra, para poder estar alimentado, para poder estar fortalecido, para poder estar animado constantemente en el Señor. David decía: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza, Él es mi castillo. Y cuando hablaba de castillo, hablaba de lo que realmente un castillo era, una verdadera fortaleza. Por eso cuando el pueblo de Israel atravesó el Jordán y entró a la tierra de Canaán, y cuando se acercó a Jericó, los habitantes de Jericó, y especialmente los gobernantes, el rey de Jericó, se reía de este pueblo, porque Jericó era una fortaleza tremenda. Imagínate, esta mujer tenía su casa en los muros, así que imagínate el ancho del muro. ¿Con qué iba a atravesar esos muros Israel? ¿Con qué iba a atravesar? Con lanzas, con flechas, con espada iba a atravesar semejantes muros donde se podía edificar una casa. En esos muros era imposible. Entonces el pueblo de Israel avanzando, acampando y luego avanzando para pegar 6 días vuelta, era motivo de risa, de escarnio del rey de Jericó. ¿Con qué? Con la fortaleza que tenemos acá. Pero ¿saben qué? Para ellos la fortaleza era Jehová. Para ellos la fortaleza, para ellos el poder de victoria y de destrucción era Jehová. Por eso David entendía estas cosas. Y después en los salmos él decía: Jehová es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi torre alta. Él podía, de allá arriba, desde la posición de Dios, podía mirar y ver a su enemigo, lo podía ver pequeño a su enemigo. Cuando estamos en una alta posición espiritual, podemos ver al enemigo pequeño. Cuando nosotros estamos más aferrados a la tierra, cuando estamos más por debajo, estamos en lo terrenal, entonces vemos al enemigo grande, como veía el pueblo de Israel a Goliat. Lo veía grande, lo veía un gigante, tenían temor de enfrentarlo. Aún el rey de Israel tenía temor de enfrentarlo. Tuvo que venir un pequeño, aleluya, pastorcito, pero que estaba en una alta posición con Dios, aleluya, y desde esa posición donde estaba parado, él veía a este grandulón, charlatán, mentiroso,
aleluya, lo veía pequeñito, aleluya, y le decía, no dejaba de admirarse, se admiraba, preguntándole a sus hermanos y a los soldados de Israel, ¿quién es este incircunciso? ¿De qué temen? De este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones vivientes del Dios Altísimo. Mira, ni ellos se consideraban escuadrones vivientes del Dios Altísimo. Hay creyentes que no consideran su posición. Hay creyentes que están en una posición tan terrenal. Hay creyentes que están aferrados a una vida terrenal, a costumbres mundanas, que están tan pegados a la tierra que cuando les viene un problema parece que les vino Goliat encima y empiezan a temblar. Aleluya, cuando verdaderamente tendrían que considerar que son partes del ejército de Jesucristo, que son partes, aleluya, de los escuadrones del Dios Altísimo, aleluya, que las armas que tienen no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar todas las declaraciones de Goliat, todas las declaraciones del enemigo contra su vida, contra su familia, contra las circunstancias, aleluya. Es tiempo de declarar, aleluya. Ni el rey Saúl se lo creía. Cuando fue David junto a Saúl, le dice, no caería del asombro David. Y dice, ¿cómo? Déjame que voy a ir yo. Pero no, tú eres muchacho. Ese hombre, ese Goliat, un hombre de guerra, un terrible guerrero de muchos años. Satanás comenzó la guerra ya en el cielo contra Dios, pero fue derribado, por tierra has caído, aleluya. Y David parecía un pequeñito, pero era más gigante que él. Y lo que el Señor quiere hacer de ti un gigante, aleluya. Entonces le dice Saúl, tú eres un joven, no puedes pelear. Mira, rey, yo cuidando las ovejas de mi padre. David tenía temor. Y es más, lo que les vengo dando de enseñanza lo estamos sacando de un salmo de David. Y David tenía temor de Jehová. Y el rey Saúl, un hombre que por desobediencia perdió el reino y la descendencia del reino. Y le dice entonces, bueno, mira, yo cuidando las ovejas de mi padre, dice David, si venía un oso y me arrebataba una de las ovejas, yo lo derribaba, quebraba su quijada, su mandíbula, la quebraba y sacaba de su boca a la ovejita. Si era un lobo, de la misma manera. Jehová está conmigo y lo entregará en mis manos y yo voy a derribar a este gigante. Bueno, parece que la semilla de fe de David entró un poquitito en Saúl. Y entonces le dijo, bueno, toma mi armadura. La armadura de Saúl era una armadura carnal, terrenal y natural. Y se la hizo poner, y se la quiso poner a David. Y David se la probó por un momento y no podía caminar, no podía andar, y se la sacó. Dijo, no, mira, no puedo. Yo no puedo andar con esto. Yo no estoy acostumbrado a andar con esto. El creyente fiel no está acostumbrado a andar con la armadura del mundo. No puede caminar. No puede usar esa armadura. Necesita usar la armadura de Dios. David estaba con la armadura de Dios en su vida. Esa es la armadura que tenía. Entonces se dirigió hacia el lugar donde salía a desafiar y a vociferar Goliat. Tomó 5 piedras de arroyo. El número 5 representa gracia. El número 5 es el número de la gracia. Él tomó la gracia de Dios para derribar al gigante. Toma y cualquier gigante, lo que arrojes,
No vas a arrojar una piedra como una onda, como David, pero vas a soltar la palabra poderosa de Dios. Y esta va a ser la gracia de Dios que derribe a tu gigante. Entonces la tomó y se enfrentó a este vociferador y le dijo: tú vienes con lanza y jabalina a mí, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Llegará en mis manos y yo te derribaré. Esto es la seguridad que la gracia nos da. Si tú estás cubierto de la gracia de Dios, si tú entiendes, si tú te despojas de la armadura terrenal y te pones la de Dios, si tú te ubicas en la torre alta, porque tomas la palabra de Dios y la palabra de Dios se convierte en miel a tu boca, si la palabra de Dios se convierte en fortaleza, tú vas a ser elevado a la torre alta, vas a ver al enemigo mucho más chico de lo que lo estás viendo ahora. Y le vas a dar gloria a Dios y le vas a decir a tu problema hoy: el Señor te entregó en mis manos. Yo te derribaré en el poder de Dios y te destruiré. Cortaré tu cabeza. No me vas a poder afectar con tus dardos encendidos, porque vengo con la gracia de Dios, vengo con el poder de Dios a pelear esta batalla. Y ahí se va a cumplir lo que Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Lo hacemos en el Señor, lo hacemos por el poder de Dios, en la gracia de Dios. Qué bueno. Yo creo que este versículo fue bastante nutrido para tu vida y para la vida. Por eso yo en esta noche te bendigo. No sé cuántos estarán escuchando, participando, pero ojalá que esta palabra, el único anhelo siempre y el propósito es bendecir a los santos, es que sean engrandecidos, en que sean fortalecidos en el Señor los santos. Ese es el único anhelo, es el único anhelo, poder servir para la gloria de Dios. Y bueno, también quiero decirles, hermanos, en esta noche, el día domingo por la mañana, vamos a participar de la Santa Cena virtual. Así que yo les pido, yo voy a estar preparando la palabra y desde este lugar voy a estar ministrando la cena del Señor. Y tú vas a estar en tu casa con el pancito y vas a estar con la copita y vas participando todos. Nada ni nadie nos va a impedir de hacer lo que debemos hacer en el Señor. Vamos a estar ministrando el sacramento. Vamos a estar participando. Vamos a estar gozándonos como si estuviésemos en el local de congregación. Vamos a estar alabando también. Alabando allá y alabando acá. En tu casa y en este lugar. Así que yo te invito a que te prepares. Mira, la oportunidad mañana de seguir dándote algo más de esto voy a dar. Dependo, no lo hago yo porque dependo que se me esté filmando y que se me esté dando. Si yo tengo esa facilidad y esa disposición a mi favor, entonces yo puedo día a día estar llevando enseñanza. Y a mí me alegraría, porque ¿sabe cuánto avanzaremos? ¿Sabe cuánto avanzamos de venir a 1, 2 o 3 reuniones por semana? Muchísimo más. Porque cada día tendríamos un tiempo en el altar y tú estarías recibiendo una enseñanza completa. Empezaría con un tema y terminaría. Y estos son como cursos. Es predicación, pero también son como cursos de enseñanza. Hasta ahora he manifestado cosas así y nunca he recibido la confirmación: sí, hagámoslo, apóstol, hagámoslo, oramos por eso. A veces ustedes escriben en lo que es escudo de oración, y amén, y amén, y amén, y amén, y les estoy predicando y no me responden, les estoy enseñando y no me responden. La respuesta es algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque su respuesta
a mí me marca su interés. Y a mí me importa trabajar para aquellos que tienen interés, porque estoy sirviendo. ¿Saben qué estoy haciendo acá? Estoy tomando la toalla y me estoy ciñendo para servir a mis hermanos. Jesús tomó la toalla después de haber cenado, tomó un lebrillo y se puso la toalla y agarró agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Sabe qué significa lavar los pies? Se utilizaba en aquel tiempo de Jesús, y los que lavaban los pies no eran los señores de las casas, eran los esclavos, eran los sirvientes. Era ponerse en una actitud de esclavo. Jesús tomó esa actitud. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y yo me ciño la toalla para servirles a través de este trabajo. Y también tomo el lebrillo con agua, con el agua de la palabra de Dios, porque la enseñanza y la predicación es la que limpia nuestros pies. Los pies hablan del caminar. Y si nuestro caminar está contaminado con cosas del mundo, con el pecado, los pies son lavados. Y Pedro decía, nunca me vas a lavar a mí los pies. Y Jesús le decía, mira, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero luego lo vas a comprender. Lo que yo estoy haciendo ahora, por ahí muchos no lo entienden, pero lo van a comprender, lo que estoy haciendo a través de la palabra, a través de la enseñanza. Y cuando Pedro lo entendió, entonces le dijo, Señor, no solo mis pies, sino mis manos, también mi cabeza, porque eso era el ritual. Se tenían que lavar en el lavacro la cabeza, se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar los pies, hazlo completo. Y le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he enseñado. Les estoy enseñando una palabra para que estén limpios, aprobados, servidores, preparados. Por eso espero una respuesta. Por eso espero, apóstol, siga. Apóstol, si tiene más, enséñenos más. Porque yo estoy dispuesto. Yo me preparo para eso. Yo me preparo. Hay noches en la madrugada que me paso meditando la palabra. Por ahí muchos están durmiendo. Y ahí agarro y empiezo a meditar y empiezo a estudiar. ¿Para qué? Señor, tengo que poner una comida sustanciosa en la mesa de mis hermanos. Tengo que servirle algo que les alimente. Si no, no tiene sentido mi predicación. Si no, no tiene sentido lo que hago. Para mí tiene sentido cuando veo que hay nutrición. El pueblo se nutre, el pueblo se alimenta, el pueblo se fortalece. Ahí está mi gozo. Vamos a hacer una oración juntos y espero su respuesta. Si no tengo respuesta de ustedes, voy a predicar el domingo. Si tengo respuesta, entonces ustedes van a incentivar mi alma. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos. Padre, te bendecimos. Nos has dado un momento maravilloso. Señor, nos has dado una palabra hermosa. Señor, más valiosa que el oro refinado, más dulce que la miel y la que destila del panal. Gracias por lo que tenemos. Señor, yo valoro lo que tú me diste. Yo valoro la visión, valoro la revelación. Señor, y yo sé que es mi obligación no retenerla, sino que tengo que volcarla sobre tu pueblo. Entregar a todos mis hermanos, bendito Dios. Porque también es mi anhelo que el día que tú me llames a tu presencia, dejar un pueblo fuerte, un pueblo que camina en los propósitos, un pueblo conquistador, un pueblo que se mueve en tu gloria, en tu voluntad y en la obediencia. Señor, yo sé que antes que me llames, porque es lo que te pido, me vas a mostrar ese mover, me vas a mostrar. Y así como Simeón y como aquella viuda, cuando fue presentado Jesús, dijeron que sus ojos habían visto y que ahora ya le podías llevar, los podías llevar contigo. Señor, va a ser un momento especial, va a ser un momento de una obra cumplida. Que Dios nos bendiga,
los amo, los bendigo en el nombre de Jesús y continuamos aprendiendo. Bendiciones.